A ver, retomemos, por favor, este análisis de la declaración. Hemos visto primer considerando y artículo 1, que son las partes más importantes. A ver, ahora, bueno, no quiero apegarme al orden en el que están aquí los elementos, pero sí quisiera volver a un considerando, ¿sí? Regresemos al antepenúltimo considerando, el que dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice, se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. ¿Sí? Sexto considerando. Okay. Verán, nuevamente dice, los pueblos de las Naciones Unidas se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. A ver. Bien. Simplemente se menciona aquí, bueno, están dos cosas, progreso social y elevar el nivel de vida. O si quieren ustedes, la calidad de vida, el estándar de vida. ¿Sí? Elevar, ¿sí? Es como mejorar, pero ni el progreso social ni elevar el nivel de vida se consideran como derechos, no están como derechos. Simplemente dice que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a promover. No se dice que sea una obligación. Esto del progreso social viene después, si no estoy mal, en el año 86 por las Naciones Unidas. Y esto de elevar el nivel de vida creo que es del año 66, no en el año 48. No son derechos. No están reconocidos. Se puede decir, son derechos, pero no están reconocidos por la declaración. ¿Sí? Entonces, pongo aquí esta aclaración. No son derechos. Eso será algo posterior. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Ahora, saltémonos, otra vez vamos, disculpen que no he respetado el orden, vamos al tercer considerando. Dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, ¿sí? Es decir, por un Estado en el que haya constitución, que el jefe de gobierno está bajo la Constitución, cosa que, por ejemplo, no sucede en Arabia Saudita o en ninguna monarquía. ¿Sí? Es decir, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Sí? Tercer considerando. Simplemente dice recurso a la rebelión contra la tiranía y opresión. ¿Ya? Era uno de los problemas que se discutió en la escolástica medieval,
Piensen ustedes, siglo XIII, XIV, en el Renacimiento, ¿hay derecho de matar al tirano? O incluso tenemos obligación de matar al tirano, a alguien que nos hace la vida imposible, invivible. Piensen ustedes, ¿habría sido correcto matar a Hitler para ahorrar 5 millones de vidas de judíos? ¿Sería correcto? Sí, estamos hablando aquí de rebelión, pero nuevamente se dice el supremo recurso. Esto no es un derecho. ¿Sí? Nuevamente, no es un derecho. ¿Sí? Y posiblemente es el que no esté en el articulado, puede ser una razón por las cuales la antigua Unión Soviética se opuso, votó en contra. Bueno, se abstuvo, ¿sí?, de votar a favor de la declaración. ¿Sí? No hace falta recordar que en el año 17 del año pasado se acabó la monarquía zarista, se hizo la famosa Revolución Rusa. ¿Sí? Entonces, teniendo esa experiencia histórica detrás de sí, ¿cómo los soviéticos pueden estar a favor de que esto no se reconozca como un derecho de los pueblos? ¿Sí? Bien, ahora veamos el último considerando. Dice, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. ¿Sí? Se habla de concepción común. Creo que no se pueden poner de acuerdo en todo. ¿Sí? Entonces, esto de concepción común habría que tomarle con pinzas. ¿Sí? No hubo unanimidad en varios puntos. Entonces, podría ser un tanto engañoso este último considerando. ¿Sí? Bueno, ahora fijémonos en la proclama. Y ahí quiero rescatar una idea. ¿Ya? Es decir, una vez que se han sentado ciertos supuestos, unas ciertas premisas, dice, la Asamblea General proclama la presente declaración como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Ahí aparece la palabra deber. ¿Sí? A fin de que tanto los individuos como las instituciones, ¿sí?, promuevan el respeto a estos derechos. ¿Ya? Se habla de pueblos, naciones e individuos. ¿Sí? Entonces, en la proclama hay una obligación. ¿Sí? Es obligatorio que pueblos, naciones, puede ser que en algún pueblo haya distintas, lo que ahora nosotros llamamos nacionalidades. Y por eso no es lo mismo esto, o se podría pensar que no es lo mismo. Deben, ¿sí?, esforzarse para que los individuos y las instituciones promuevan los derechos.
Ya. Ok. Bien. Bien, ahora veamos algunos de los derechos que se mencionan, ¿sí? Como en esta lista de los bienes y servicios a los que el ser humano tiene derecho, se mencionan 6 derechos negativos. ¿Sí? A ver, derechos negativos, y son los siguientes. ¿Sí? Negativos porque en su enunciación aparece la palabra no. No tortura, ese es el número 3. ¿Sí? A ver, voy a poner con rojo, porque es ilícito, no está permitido. ¿Sí? Artículo 3, no tortura. Debería estar excluido esto. Va, entre otras cosas, contra la dignidad, contra el valor del ser humano. ¿Sí? El 9 habla de no detención, apresamiento, destierro arbitrarios. ¿Sí? No detención arbitraria. ¿Sí? Es decir, para que le detengan a alguien, debe haber condiciones que estén reglamentadas en el ordenamiento jurídico y que se le dé a conocer al sujeto y por eso pasa arrestado. ¿Sí? 11. No condenado por actos no delictivos. ¿Sí? Es decir, a nadie se le puede acusar de algo que no esté en la ley. ¿Sí? Si no está prohibido en la ley, entonces no hay cómo ser condenado por eso. ¿Sí? Bueno. Derecho a que la pena no sea más grave que el delito. Aquí hay un principio de proporcionalidad. Ante una violación leve, castigo leve. Si es que la violación es grave, el castigo es mayor. Esa proporcionalidad está en el artículo 11. ¿Sí? Artículo 19. No ser molestado a causa de las opiniones. Y artículo 20. Nadie puede estar obligado a pertenecer a una asociación. ¿Sí? Es un aspecto de la libertad. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros, entonces, hay varios ejemplos, les he leído 6 de derechos negativos. ¿Sí? Y está bien que pongamos esto en la cabeza de la lista. ¿Sí? Prohibición de tortura. Ahora, si me permiten, en la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, el artículo de 1918, estoy hablando de la antigua Unión Soviética, el artículo 1 dice: derecho a no ser explotado. Es otro ejemplo de derecho negativo que no aparece en esta declaración. Ahora, antes de continuar, sí quisiera que reparemos en que este documento que estamos analizando es una mera declaración. No es un pacto, no es un convenio. Es simplemente los pueblos que aquí nos hemos reunido creemos tal cosa. Pero los estados no se comprometen ante una declaración. No están obligados, como después en el 66 sí. ¿Sí? Entonces, esto también es importante de que no perdamos de vista.
Una mera declaración no tiene obligaciones. Lo que puede hacer esta declaración es una exhortación, pero no tiene fuerza de que si un país no cumple, entonces le cae un castigo o tiene que justificarse, como sí pasa en los pactos y convenios del año 66. Acá no, es una mera enunciación, nada más. ¿Sí? Bien, ahora fíjense el artículo 13. ¿Sí? Veamos a qué nos da derecho. A ver, artículo 13. ¿Sí? A ver, dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ¿Sí? Derecho de emigrar. ¿Sí? Migración. Perdón, es emigración. Esto es importante. ¿Sí? Cada quien tiene derecho a salir de su país, pero no nos dan derecho a entrar en otro país. Si yo salgo del Ecuador, tengo derecho a salir, pero no tengo derecho a entrar en otro. Solo se menciona salir del país, eso es emigración. Y por supuesto también puedo regresar a mi propio país. ¿Sí? Aquí están, esto es en el año 48, a comienzos de siglo. ¿Sí? No había este cierre de fronteras. ¿Sí? Entonces, me parece un derecho que no puede realizarse. Se supone que si es que yo salgo de un país con derecho, se supone que entraré en otro con derecho, pero no es así. No está aquí reconocido el derecho a inmigrar en cualquier país. ¿Sí? Ahora, pasemos al artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. La propiedad individual. Como derecho humano. Obviamente, ningún país comunista podía aceptar que la propiedad privada sea derecho humano. Y este artículo es otra razón por la cual los varios países del antiguo bloque excomunista no votaron a favor. Y son, a ver, Bielorrusia, Checoslovaquia, Ucrania, la Unión Soviética y Yugoslavia. ¿Sí? Además, también se abstuvieron de votar Arabia Saudita y Sudáfrica, porque ellos no aceptaban la igualdad de derechos. ¿Sí? Que está en el primer considerando y en el artículo 1. Por considerar que las mujeres no tienen derechos o iguales derechos que los hombres. ¿Sí? Entonces, hubo 8 abstenciones. ¿Sí? Si no estoy mal, fueron 56 los países que estaban ahí presentes. ¿Sí? Un séptimo estaba en contra. ¿Sí? No, perdón, 58 miembros, 50 ratificaron, 8 abstenciones. Ahora, para terminar este análisis, quisiera, ya les mencioné, en el artículo 16 se habla de la familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Sí? Pero no se explicita qué familia. Está hablando en general. ¿Sí? Ok. Por la evolución posterior de los hechos, podríamos aquí echar en falta alguna especificación de exactamente de qué se está hablando. ¿Sí? Tradicionalmente la familia se ha entendido como compuesta de papá y mamá e hijos. Ahora se entiende familia de otra manera. ¿Sí? Bueno, pasemos al artículo 22. A ver, sí, quiero poner aquí, artículo 16, la familia necesita protección. Ese es artículo 16. Derecho a protección de la familia. ¿Sí? ¿Y quiénes son los responsables de esa protección? La sociedad y el Estado. ¿Sí? Como respondente, y aquí como portador del derecho a la protección es la familia. Es un grupo de personas, no es un individuo, un grupo. También esto es un derecho colectivo, ¿sí? No individual. Pasemos al artículo 22, muy importante. ¿Sí? Dice, toda persona como miembro de la sociedad, aquí nuevamente ese es un fundamento, miembro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, artículo 22. Tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. ¿Sí? Bien, entonces, por ser miembros de la sociedad, ¿sí? Artículo 22, tenemos derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Es lo que se suele simbolizar con esta sigla DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí no se dice de los pueblos, perdón. Bien, el artículo 23 habla de derecho al trabajo y protección contra el desempleo. ¿Sí? Importantísimo. Protección contra el desempleo. No debería haber ningún desempleado. ¿Sí? Esto no es novedad. Ya veremos en la historia, está desde la Revolución Francesa por lo menos. 23.3 dice, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Cuarta vez que se menciona la dignidad. ¿Sí? Remuneración que asegure una existencia digna. No solo al trabajador, sino a su familia. ¿Sí? Entonces, pongamos remuneración digna. Entonces, seguimos en el 23. 23.3, remuneración digna. Es decir, no hace falta que trabajaran 2 miembros en cada familia para que se mantenga. Con que trabaje uno, suficiente. ¿Ok? Según este artículo 23.3. Artículo 24, vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25, derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. ¿Sí? Bien, artículo 25. ¿Sí? Nivel de vida que asegure el bienestar. ¿Sí? Salud y bienestar. Ok. Dice, y en especial, aquí viene una larga lista, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. ¿Sí? Por lo tanto, el artículo 25 es importantísimo. Habla de el bienestar. Derecho al bienestar. ¿Sí? Ok. Me he saltado derechos de libertad. ¿Sí? Recién en el artículo 22 se habla de derechos económicos y sociales. Los anteriores se consideran derechos de libertad. ¿Sí? Si es que les dijera a ustedes, pónganse a pensar, ¿sí? Los primeros 21 artículos se dedican a derechos de libertad. Supongamos eso. En primer lugar. Después, derechos de bienestar. Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿La libertad o el bienestar? Hagamos una votación. Si tuviéramos que hacer una jerarquía o una priorización, ¿qué está por encima de qué? Si es que tuviéramos que hacer esa opción. ¿Sí? Y recuerden que en el año 66 se hicieron dos pactos. ¿Sí? Uno para derechos de libertad, derechos que se llaman civiles y políticos. Y otro pacto para derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? A ver. ¿Creen que, a ver, pongamos acá, el bienestar es más valioso que la libertad o al revés? La libertad es más valiosa que el bienestar. ¿Sí? Si tuviéramos solamente estas dos opciones, ¿por dónde irían ustedes? ¿Sí? Obviamente hay una tercera posición, dejemos como, a ver, pongamos tercera posición. ¿Ya? No defino más. ¿Están claras estas opciones? A favor de la primera, preferible bienestar antes que libertad. ¿Quién está a favor de esto? Alce la mano. Sabiendo que podríamos tener una tercera opción. A favor de lo primero. Cuento. A ver, 1, 2, ¿alguien más? A ver, 3, 4. No, bienestar más que libertad. A ver, otra vez. Esto es más valioso por encima de bienestar más valioso que libertad. A ver. 1, 2, ¿alguien más? 2, ¿ya? Al revés, la libertad primero, el bienestar después, secundario. 1, a ver, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ¿ya? 13, ¿ya? Bien, ahora, tercera opción, ¿qué podría ser? Puede ser indecisos o puede ser al mismo nivel. Tan importante es la libertad como el bienestar.
ninguna más que otra. Me abstuve de decirle eso para un poco forzarles a que opten, ¿sí? Alcen la mano. Tercera opción. Entendida de cualquier modo. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Ya? Casi 50%. No hay, hubiera querido un hito más para que sea 15. Ahí había una mitad más uno. ¿Sí? Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Gracias.